Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y vamos a continuar el día de hoy donde nos quedamos en la programación de ayer o en la previa programación. Vamos a leerlo, ya lo hemos tratado durante varias semanas y podemos tomar mucho tiempo realmente en ello, obviamente, pero vamos a continuar con el versículo 21, pero Lauren, vamos a leer el versículo 20 para empezar. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, Esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia. refiriéndose a nuestras vidas antes de la conversión a Cristo. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Significa que absolutamente nada de valor puede venir de la experiencia pecadora. Es imposible que haya buen fruto allí. Porque el fin de ellas es muerte. Si el creyente se rehúsa a mirar a la cruz, pero más bien mira a otra cosa en lo que refiere a su santificación, el dominio por la naturaleza pecaminosa será el resultado y la muerte espiritual será la conclusión. La cruz es la única respuesta al pecado. Permítame decir lo siguiente antes de continuar. Tiempo atrás, un sábado en la mañana antes del servicio, fue mucho tiempo antes del amanecer, yo sospecho que eran las 4 tal vez un poco antes. El Señor se movió en mi corazón y me ayudó a ver algo un poco mejor. Millones y millones de cristianos, y estoy hablando ahora de aquellos alrededor del mundo que aman a Dios, no estoy hablando de calientabancos o hipócritas, estoy hablando de personas que aman a Dios, pero son oprimidos por el poder de las tinieblas en distintas maneras. Y puede ser, digamos, puede ser cualquier cosa, puede ser finanzas, que hay algo que está mal y ha estado mal por un tiempo y parece que no puede tener victoria sobre ello. Hay otros con problemas sociales y su vida en su hogar no es lo que debería de ser. Es un problema que parece que empeora cada vez. Y problemas físicos, enfermedad que parece que empeora y no importa lo que dice el doctor o haga el doctor, no mejora la situación. Y así podemos continuar citando en esa categoría y la mayor parte, no voy a decir que todo, pero la mayoría es causado porque el creyente es molestado por el poder de las tinieblas. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesucristo de Nazaret, con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Es la opresión que causa tantos problemas, no todos, pero muchos problemas en el corazón y la vida de los creyentes. Como dije, es algo físico, espiritual, etcétera, pero son problemas que parece que no se van. Parece que no se van y son causados por demonios. No quiere decir que los cristianos estén poseídos porque no lo están, pero los poderes de las tinieblas no pueden residir en el corazón y la vida de la persona, pero del creyente, ¿no? Pero sí puede ser molestado por esos poderes de las tinieblas, oprimidos. Entienda usted eso. Usted puede ser oprimido y francamente cada uno de nosotros en algún momento u otro ha sido oprimido. Y estoy hablando de los mejores cristianos, las mejores cristianas, oprimidos por el poder de las tinieblas. Y puede ser algo físico, económico, espiritual, doméstico. Es algo allí que está causando problemas. Y tenemos que entender que una gran parte de esto, no todo, pero una gran parte es causado por demonios. Jesucristo derrotó a esos espíritus de las tinieblas en la cruz del Calvario. Poderes, principados,
que molestan al Hijo de Dios y causan todo tipo de problemas. Ahora la solución para ello es, y gracias a Dios que es una solución, la solución es la causa de Cristo, ¿no? Cristo entregándose a sí mismo para expiar todo pecado. Él venció los poderes de las tinieblas en toda capacidad. ¿Entienden lo que les digo? Encontramos eso en el capítulo 2 de Colosenses. Y el Hijo de Dios necesita poner su fe, y este es el problema, que nuestra fe está mal colocada en cosas donde no tenemos que ponerla. Está colocada en el lugar equivocado. Como hijos de Dios, el blanco de nuestra fe, sin excepción, debe de estar en Cristo y este crucificado. Entienda usted eso. El blanco de su fe, constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, debe de estar en Cristo y este crucificado. Lo que le estoy diciendo lo he vivido yo mismo. Así que no es algo que yo leí en un libro en algún lugar, lo he vivido y yo sé lo que puede hacer el Espíritu de Dios. No luchamos contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas de este mundo. A eso nos estamos enfrentando. Y nosotros no podemos tener victoria sobre esas cosas fuera de Cristo y este crucificado. Es imposible. Jesús derrotó todo poder de las tinieblas, expió todo pecado en la cruz del Calvario. Entienda usted eso. Y cuando su fe está en Cristo y este crucificado y se mantiene en Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo, lo reitero, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, quien es todopoderoso, obrará a favor suyo porque Él opera exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Ahora, usamos esas palabras porque el Espíritu Santo guía y hace lo que quiere hacer. Pero, normalmente, Él opera dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y derrotó todo poder de las tinieblas. Y si usted empieza a poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces usted encontrará, tal vez no suceda inmediatamente, pero eventualmente encontrará victoria en su corazón sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es la única manera que la victoria se puede encontrar. No es una de varias maneras. Esta es la única manera. Si usted pone su fe en el único otro lugar donde puede ir, es el yo. Y no hay victoria en el yo. Usted fallará cada vez, no importa quién usted sea, qué tan fuerte usted piensa que es, fallará. Pero el Espíritu Santo no fallará. Y Jesucristo no fallará. Y Cristo venció el poder de las tinieblas. Encontramos eso en el capítulo 2 de Colosenses. Él venció los poderes de las tinieblas y todo pecado. Él expió todo pecado. Esa es la llave a la victoria. Para vivir una vida que sea victoriosa sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Y no es esa la razón por la cual el blanco número 1 de Satanás es nuestra fe? Hablamos de la batalla de fe del creyente. Definitivamente que lo es, su mayor blanco, claro. Él no quiere que el creyente sepa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él va a hacer todo lo posible para que ese creyente crea otra cosa. Es muy fácil poner nuestra mirada en nuestras circunstancias, permitir que nuestra fe, no solamente nuestra mirada física, sino que nuestra fe sea distraída de Cristo a las circunstancias. Nosotros no debemos permitir que eso suceda. No debemos.
Debemos de mantener nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y no permitir que sea el blanco nosotros mismos o ningún otro ser humano o aún la iglesia con sus rudimentos o ceremonias o ritos. Y yo no estoy criticando a la iglesia, pero estoy diciendo que su victoria no se encuentra en la iglesia, se encuentra en Cristo. Sí. Correcto. Y lo que Cristo Primera hizo de en la Pedro cruz. 5:9 dice: al cual, hablando del diablo, resistid firmes en la fe. Y en sus notas usted dijo, la fe siempre se refiere a lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra fe debe estar siempre afianzada en aquella obra terminada. Y en la última mitad del versículo dice, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y sus notas dicen que todo verdadero cristiano se enfrenta a los ataques violentos del maligno. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Lo que acabamos de decir en los últimos 5 minutos o en el margen de tiempo que fue, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan al respecto? ¿Sea positivo o negativo? Bueno, hermano Swagger, cuando usted comienza a ver el beneficio que Cristo le trajo a la humanidad en su obra en el Calvario, abarca y envuelve todo. Nos enfocamos en Romanos 6, en la naturaleza Ese es el pecaminosa. punto, que esto lo encierra todo. Correcto. Pero nuestra unión con Él, de acuerdo a como se describe en Romanos 6, nos da la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Así que si necesitamos victoria sobre pecado interno, tenemos que tener nuestra fe en la cruz. Nos da la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Así que si queremos victoria sobre todo esfuerzo de las tinieblas, entonces debemos tener nuestra fe en Cristo y la cruz. Me Nos parece... da, Bueno, adelante. nos da la victoria sobre el mundo, la atracción del mundo, los deseos del mundo, los pensamientos del mundo. Necesitamos tener nuestra fe en la cruz. Eso nos da la libertad de la ley como el medio de justicia. Así que todo nos dirige allí. Creo que fue en el 1990, tal vez lo conoces mejor que yo, Lauren, pero bueno, yo sé lo que es esto. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Me parece que fue, ¿cómo fue, Lauren? 1980, 87, 88, algo así. Pero bueno, el Señor habló a mi corazón en oración una mañana. Todavía estábamos en los tiempos de oración. Hubiera sido en el año 91 o 92 entonces. Muy bien. Sí, comenzamos las campañas de oración a finales del 91, a principios del 92. Y me dijo, la respuesta que buscas la encuentras en la cruz. La solución que buscas la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras solamente en la cruz. Y yo me quedé pensando un momento y pensé, pero yo no entiendo porque el Espíritu Santo no fue mencionado en ese momento. Y el Espíritu Santo es Dios y Él está envuelto en todo lo que el Señor hace a favor de nosotros en este planeta. Entonces yo seguí orando y luego una mañana en una programación de radio, generalmente habían 4 o 5 personas, pero Lauren era el único que estaba allí conmigo. ¿Recuerdas eso, Lauren? Sí, señor. Muy bien. Y el Señor habló a través de mí y dijo, el Espíritu Santo no obra fuera de la obra terminada por Cristo. Correcto. Obra exclusivamente en ese dominio y no opera de otra manera. Y no sé si fue una palabra de profecía o de conocimiento, bueno, no sé, de ciencia. Me pausé en el momento y yo nunca había escuchado eso en ese momento. Y Lauren habló y dijo, ¿me puede dar un versículo, por favor, para eso? Obviamente yo no podía, lo acababa de escuchar en mi espíritu. Y me quedé pensando y miré a mi Biblia en ese momento. Y estaba abierta en Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo leí y recuerdas ese momento. Sí, lo recuerdo muy bien, señor. Y
Allí es cuando el Señor me dijo, el Espíritu Santo sí, Él está envuelto en todo lo que hacemos. Y el Señor ha continuado anexando a eso. Desde ese día en el 89. Hubiera sido en el año 96 o 97, pero usted originalmente, si es que puedo añadirle esto al pensamiento, usted originalmente había estado buscando a Dios en 1988 y 89, creo que en 1988. Y el Señor, en medio de su búsqueda, le dijo a usted, voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que tú aún no conoces. Y eso comenzó sus oraciones durante años hasta llegar a lo que usted acaba de mencionar que ocurrieron en 1996-97. Eso sucedió unos años después. Sí. El Señor habló a mi vida en esa programación de radio aquel día. Y esa mañana en particular, nosotros vivimos en 20 tareas de tierra en las afueras de la ciudad en Baton Rouge, y yo estaba en la parte de atrás buscando al Señor, ¿no? Y el ministerio estaba realmente en un momento muy difícil. Yo con un corazón roto 1000 veces. Y los poderes de las tinieblas fueron tan fuertes en ese momento que yo le dije al Señor, Señor, tú dijiste que no permitirías algo sobre nosotros más difícil de lo que podemos llevar, pero que con cada tentación habrías un camino de escape. Y yo dije, Señor, no me estoy quejando, pero creo que le estás permitiendo a Satanás demasiado espacio. Ningún ser humano puede soportar esto. Y Satanás me había dicho, toma el dinero que tienes, que creo que eran unos $300 en el banco, y desaparécete. Y así puedo continuar citando otras cosas que me dijo, pero lo dejo hasta ahí. Pero de repente, realmente instantáneamente, no lo había sentido hasta ese nivel anteriormente. El poder de Dios tocó mi vida y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que tú ahora no conoces. Y yo pensé, pero el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco. Pero sabía que en ese momento me estaba hablando del problema presente, eso lo sabía. Y no les puedo decir el gozo que llegó a mi corazón, realmente fue algo que sobrenatural. En ese momento Francis llegó a donde yo estaba y me dijo que yo tenía una llamada telefónica y era el pastor de la iglesia bautista más grande de la nación. Yo lo conocía, pero no lo conocía muy bien. Y contesté el teléfono, él fue muy amable en la conversación, diálogo que tuvimos, que tuvimos, ¿no? Pero me dijo, hermano Swagger, quiero saber cómo está usted. Y yo aprecié esa llamada mucho. Pero tomó meses y nada sucedía que yo podía notar que fuese distinto. Y aunque él me había dicho, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora desconoces, recuerdo que yo estaba buscando a Dios sobre esa situación y nosotros estábamos teniendo tiempo de oración en el edificio de Crossfire. Cada noche, excepto el domingo en la noche. ¿Y de mañana? Domingo en la mañana, perdón. Bueno, sí, mañana y noche. Mañana y noche. ¿Durante cuántos años? 12. 12 años. Así que estaba orando, clamando al Señor. Señor, yo no he visto nada y tú me dijiste que me ibas a mostrar cosas que yo no conocía. Y bueno, sucede que de repente Él me habló y me dijo, porque debe ser mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Correcto. Y yo pensé, Señor, pero yo eso no lo entiendo. Y qué palabra, y yo sabía que era Dios porque su presencia estaba sobre mí, lo sabía.
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Desde ese momento hasta ahora, Él lo ha abierto y tomó 15 Correcto, años. y esto tal fue vez. progresivo, hermano Suárez. Esto es lo que usted está diciendo. Nosotros realmente no podemos comprender lo que el Señor quiere mostrarnos hasta que estemos listos. El Espíritu Santo, de acuerdo a cómo le buscamos y mostramos la dependencia sobre Él, es fiel en hacer exactamente lo que Él le dijo en aquellos años, que fue precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Así que en 1996, cuando Él habló a través de usted y le habló a usted, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del margen de la obra consumada de la obra de Cristo. Esa palabra que le había prometido a usted desde 1988 se cumplió, y usted mencionó una y otra vez mientras dejamos la estación radial que el Señor le habló eso a su corazón al salir de allí. Así es, así es. Sí, Él le dijo eso. Lo que yo te he prometido es lo que te iba a mostrar y lo acabo de hacer. Y eso que mencioné en la primera parte de la programación fue una continuación de Correcto. eso. Es un punto de vista más profundo de lo que la cruz puede hacer relativamente a la obra de Satanás, a los poderes de las tinieblas, incluyendo enfermedad y todos los otros beneficios que la cruz puede traer. Es lo que estoy escuchando que usted está diciendo. Y es exactamente correcto eso. Sigo pensando, Señor, me has mostrado más de lo que yo esperaba. Pero cuando lo hace otra vez me da más. Pero la mayor parte, una gran parte, ha tenido que ver con creyentes viviendo una vida victoriosa. Así es. Y victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo vivir para Dios? Sé que dije hace un tiempo atrás, ya han pasado varios años, en el centro familiar de adoración, un miércoles en la noche, en un estudio bíblico, que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Y se sorprendió la audiencia que estaba allí, porque a la mayoría de los cristianos no le gusta que le digan que no saben vivir para Dios. Así es. Pero es una realidad. Es una Correcto. realidad. Como usted lo ha dicho, si nuestra fe no está centrada y enfocada exclusivamente en lo que Cristo ha logrado por nosotros, entonces tiene que estar en algo que hacemos nosotros mismos o en nosotros, algún programa de algún tipo que estemos aceptando hecho por el hombre, y debemos seguir el camino de Dios si queremos la vida que Dios nos ha prometido. Durante estos años he visto lo que el hombre puede hacer, y no estoy diciendo que en ninguna parte de ello fue el Señor. No creo que es la solución o la respuesta. Pero una de las cosas que yo creo que mencioné esto mientras, hablando del poder de las tinieblas que entorpecen, tal vez unos 50 años atrás, los predicadores decían que si usted tiene un problema de lujuria, tenía un problema de lujuria. Si tenía un problema con lo que fuese, era un demonio de esa situación: celos, malicias, envidia, concupiscencia, un temperamento incontrolable, Correcto, lujuria, sí. sea lo que fuese. Era un demonio que estaba afectando su vida. Eso es verdad, en cierta manera, probablemente lo sea un demonio, pero entonces, esta persona, ¿qué sucede? Y ustedes, predicadores, pueden ayudarme en esto. Pero era el argumento de que si estaban poseídos por demonios Oprimido, o lo sí. que sea. Tenemos que terminar ya, pero sí, eso es. Mire, nosotros no creemos que los cristianos pueden ser endemoniados, Así pero es. sí creemos que puede haber una opresión y es gigantesca, y las influencias de los poderes satánicos ciertamente pueden moverse en la vida y en el corazón de todo creyente. Pero principalmente era que los cristianos tenían que reprender ese demonio. Y yo no creo que eso sea bíblico, francamente. No, Se nos terminó no el lo tiempo. es. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.